Saludos, bienvenidos alumnos a la clase de máquinas de corriente alterna. Soy el docente Leonard Welcher. En este día es grato para mí poder explicarles en qué consiste un motor monofásico como tema principal. Ustedes bien saben que hoy en día los motores monofásicos los encontramos en una gran variedad de presentaciones, de marcas y de uso doméstico e industrial, dentro de las cuales tenemos un motor monofásico. Podemos decir que es una máquina eléctrica que consume energía eléctrica y la convierte en energía mecánica, ¿verdad? Es un trabajo que realiza, ¿verdad? Y esta energía mecánica se transfiere a un esfuerzo, un trabajo de la máquina. Puede ser de mover, ¿verdad? Una pieza mecánica, ¿verdad? Mover un engranaje, por decir así, de un molino. O sea, tantas formas, tantas utilidades que nos dan estos motores hoy en día. Es por eso que estamos viendo este tema y explicando la importancia, el ángulo de fase, que es muy importante manejarlo en esta clase de máquinas de corriente alterna, y lo que es también la conexión. Es muy importante también saber cómo conectar, cómo va conectado al momento inclusive de querer embobinar un motor, ¿verdad? Cómo conectar eléctricamente, correctamente, un motor monofásico, dentro de los cuales tenemos la importancia de los motores monofásicos. Se estima que a nivel mundial el consumo de energía en la industria por el uso de máquinas eléctricas se encuentra dentro del rango de 50 a 80% del total. ¿Qué significa eso? Que por cada 10 motores, de 5 a 8 motores son monofásicos, ¿verdad? Los podemos encontrar en las zonas residenciales, en bombas de agua, en lavadoras y entre otros, ¿verdad? Son de muy buen uso a nivel mundial. Sin embargo, las condiciones de funcionamiento son cada vez más exigentes. Por consiguiente, es necesario desarrollar nuevas propuestas para el funcionamiento, control y protección. A raíz de la demanda, además a raíz del buen uso y desempeño de estos motores, ¿verdad? Cada día sus exigencias de trabajo son más fuertes. Es por ende de que se tiene que considerar, ¿verdad?, nuevas propuestas para el funcionamiento, nuevos controles de manejo, ¿verdad?, y su protección, ya que sabemos que es muy importante en una instalación eléctrica saber hacer la instalación eléctrica, saber conectar un motor eléctrico para su vida útil, sea en una zona residencial o en la industria. Dentro del ejemplo que tenemos, o de la ilustración, perdón, que tenemos de los motores monofásicos, tenemos lo que es un ejemplo aquí de un motor de fase partida, un motor monofásico, y un motor de espira de sombra, entre otros. Un motor de fase partida es un motor de los comunes, ¿verdad?, que hoy en día encontramos en la industria o en el comercio. En el comercio para consumo local, ¿verdad? Lo que es uso local, perdón. Lo que es este motor de fase partida, como su nombre lo dice, la fase es compartida entre la bobina de arranque y la bobina de trabajo. Obviamente utilizando un capacitor de trabajo, en este caso un capacitor de trabajo si es monofásico, pero si es un motor bifásico donde hay dos fases, este motor va a necesitar un capacitor de trabajo, un capacitor de arranque para que la bobina de arranque genere la excitación o la fuerza par para generar el movimiento rotatorio de dicho motor monofásico. Entonces, de fase partida significa eso, que la fase va a ser compartida entre una bobina de arranque, y una bobina de trabajo. La bobina de arranque lleva su capacitor de arranque cuando es bifásico y solo lleva un capacitor de trabajo cuando solamente la bobina de arranque es autoexcitada, ¿verdad?, por el capacitor al momento
¿verdad? Y quedando lo que es la bobina de trabajo en su máximo funcionamiento. Acá tenemos otro ejemplo de un motor de espira de sombra, que es este que está aquí. Este motor es un motor pequeño, ¿verdad? Son utilizados en las refrigeradoras, ¿verdad? Para lo que es circular el aire helado dentro de la refrigeradora, en el congelador y en el helador. Y son utilizados también en los microondas, ¿verdad? En los microondas para enfriar lo que es el magnetrón en los microondas. Este tipo de motores lleva una ventiladora pequeña, son motores extremadamente rápidos con unas revoluciones por minuto de 3400, 3500 revoluciones por minuto, ¿verdad? Para estar enfriando lo que es el magnetrón en el caso de un microondas. Entonces el funcionamiento de estos motores básicamente es a base de una espira, como su nombre lo dice, a base de una espira de cobre, ¿verdad? Que va ubicada en forma de anillos, ¿verdad? En la estructura del estator del estator del motor, ¿verdad? Lo podemos ver aquí en esta parte de aquí, esta y esta de aquí. Esos son los anillos de cobre. Eso genera una presión, ¿verdad? Que hace de que el rotor, ¿verdad? Se genere esa fuerza par y haga que el rotor gire. Obviamente, ¿verdad? Por la bobina también que está aquí, esta bobina, ¿verdad? Por donde circula la corriente, y eso hace que las corrientes que van por esta estructura del estator, ¿verdad? Generen esa fuerza par a base de la espira, ¿verdad? Estas dos espiras de cobre, y empieza a generar el movimiento. Después de esto tenemos lo que es el ángulo de fase de un motor monofásico. El ángulo de fase de un motor monofásico pues consta de lo que es la magnitud del voltaje versus la magnitud de la corriente. Si ustedes se fijan, tenemos una corriente con una magnitud y dirección, ¿verdad? De la corriente de la bobina auxiliar o de vanado auxiliar, que es lo mismo, ¿verdad? Aquí hay una corriente IA y acá hay otra corriente de la bobina principal o de vanado principal, que está aquí. Entonces, entre ella, entre la bobina de arranque, ¿verdad? Que es el auxiliar, y la bobina de trabajo, que es el principal, obviamente están desfasados 90 grados con respecto al voltaje. Una de la otra están atrasados, ¿verdad? Con respecto al voltaje. Luego de esto, ¿verdad? Miren lo que es la conexión eléctrica. Dentro de la conexión eléctrica para un motor de 110 voltios tenemos un motor que es alimentado primeramente por 110 voltios y que consta de 24 ranuras, 2 polos y de una fase. Consta de 8 bobinas de trabajo y 4 bobinas de arranque. Sumamos esas 8 más 4 bobinas, son 12 bobinas tanto de arranque como de trabajo, multiplicado por los 2 polos que tiene, ¿verdad? Que tiene cada la estructura del estator del motor, que consta de 2 polos, lo multiplicamos por 2 y nos quedan 24 ranuras. Nos vamos la siguiente lámina y encontramos el diagrama de conexión. En el diagrama de conexión yo lo ilustré así de esta manera, ¿verdad? De forma casera, donde tenemos la bobina de trabajo y tenemos la bobina de arranque. Tenemos aquí en este polo, tengo 8 bobinas, si contamos aquí, contamos 8 bobinas de trabajo, ya contamos 4. 8 y 4, 12 por 2 polos son 24. Ahí tenemos la total de ranuras. Y esta es la conexión, ¿verdad? Si ustedes se fijan, tenemos las uniones para un motor monofásico de 110 voltios. Vamos a unir la tensión 1, que es esta que está acá, con la tensión 2, perdón, con la tensión 5, que sería esta de acá. Ahí va a ir conectada la línea de fase 1. Y tensión 4, ¿verdad? Que es esta que está aquí, con tensión 8. Ahí en la tensión 8, en la salida de esa bobina, va a ir conectado el capacitor de trabajo. Esa la conectamos y esta va a ir conectada a la línea neutra. Eso sería la conexión, el diagrama de conexión de un motor monofásico. Y así sucesivamente le metemos el voltaje y este motor arrancaría, ¿verdad? Eso es todo. Espero que lo hayan entendido, jóvenes. Mucho gusto. Eso es todo, ¿verdad? Esta es una ilustración de lo que es los motores monofásicos. Buen día.